empezar con la máquina sincrónica, digamos, una máquina de corriente alterna. Empezamos ahora, ya nos quedan dos máquinas. La sincrónica, que es la que vamos a ver ahora, y la asincrónica, que es la última. Esta máquina es la máquina que esencialmente se usa como generador o alternador en todas las centrales eléctricas del mundo. Y también la van a usar en el caso del automóvil. Es el alternador con el que se genera la corriente que retroalimenta a la batería y que además sirve para alimentar la iluminación del vehículo y los accesorios que lleva. Básicamente esta máquina, como todas las máquinas eléctricas, es reversible y admite dos estados de funcionamiento, que es como generador y como motor. Pero el principal uso es como generador. Generador o alternador. Alternador porque produce una corriente alterna. ¿Cómo está constituida esta máquina? Básicamente podemos decir que tiene dos partes. Una parte fija y una parte móvil. En la parte fija, nuevamente tendríamos el estator. ¿Sí? El estator es la parte fija. Y la parte móvil es el rotor. Ahora, ¿quién es el inductor y quién es el inducido? Bueno, en esta máquina admite dos versiones. Una versión que es donde el inductor es la parte fija y el inducido la parte móvil. Ese esquema es similar al de la máquina de corriente continua. El inductor en la parte fija y el inducido en la parte móvil. Ese esquema, si bien es válido y se puede usar, que este que tienen acá, ahí tienen los polos de la máquina, que son alimentados con una corriente continua. Y en el inducido obtenemos la corriente alterna, que por no tener colector es igual al de la máquina de continua que nosotros acabamos de estudiar. Nada más que en lugar de tener el colector, tiene dos anillos rosantes, y eso ya lo habíamos visto. Ya sabíamos que la máquina de corriente continua generaba una corriente alterna y que era el colector, el rectificador mecánico que permitía convertir esa alterna en continua. Acá lo estamos viendo, ¿sí? El inconveniente de este modo o esquema de generación es que la corriente alterna que nosotros generamos la extraemos a través de contactos móviles. Esos contactos móviles son las dos escobillas que rozan los anillos rozantes. Esas son conexiones móviles. Tener conexiones móviles puede traer ciertos inconvenientes cuando trabajamos con tensiones altas. Cuando trabajamos con tensiones elevadas, tener conexiones móviles es riesgoso y genera arcos eléctricos que son importantes. Si supónganse ustedes tienen que generar un nivel de tensión de 13.200 voltios, y tener conexiones móviles implicaría tener arcos eléctricos de 13.200 voltios. O sea, una tensión enorme para un arco eléctrico. No habría material que soporte semejante arco eléctrico. O al revés, tendríamos que hacer elementos o anillos rozantes o escobillas de unas dimensiones muy generosas
para disimular un poco ese arco eléctrico, y aún así no lo lograríamos. Sería todo un problema técnico de resolver. Por lo tanto, si bien es viable y existen algunos modos de funcionamiento en esta máquina, para grandes potencias tenemos muchas restricciones. ¿Cómo sería el circuito magnético? Bueno, entre este norte y este sur, 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 que inducen en el rotor o inducido la corriente alterna. Y mediante dos escobillas que rozan esos anillos, extraigo la corriente hacia el exterior. Ese sería el esquema. El otro esquema es mucho más práctico y el que más se usa para niveles altos de tensión. ¿En qué consiste? Ahora el inductor es la parte móvil y el inducido es la parte fija de la máquina. Entonces, la extracción de la corriente alterna que yo genero la hago de conexiones fijas, la hago desde esta conexión, que es mucho más práctico y con menos inconvenientes. Ya no tengo rozamiento, arco eléctrico con niveles altos de tensión, porque estoy extrayendo de parte fija, no necesito conexiones móviles. Sin embargo, las conexiones móviles están porque para poder generar el campo magnético en la pieza móvil necesito dos escobillas con dos anillos, una para el positivo y otra para el negativo. ¿Por qué? Porque el campo magnético que yo necesito producir para que tener esos dos polos norte-sur proviene de una corriente continua. Y esa corriente continua proviene de una fuente externa a la máquina. Esa fuente externa puede ser un generador de corriente continua, que se llama excitatriz principal. O bien, como vamos a ver paulatinamente, esa corriente continua se puede autogenerar. Es decir, el generador o alternador produce su misma excitación. Para ello necesita un par de diodos semiconductores que rectifiquen la corriente alterna que él mismo produce, la convierte continua y entonces alimenta los campos del inductor. Ese es el esquema más moderno de las máquinas que se llaman autoexcitadas. Por lo tanto, este sería el modo óptimo en niveles altos de tensión. Desde el punto de vista del esquema de funcionamiento, los dos son válidos, no hay ninguna restricción. Ahora, desde el punto de vista técnico, nos convendría más el último esquema, por el tema de las conexiones móviles. Bien, ese esquema del que estoy hablando tiene algunas particularidades. Una de esas particularidades es esta que voy a describir ahora. ¿Alguien me puede conseguir una tiza blanca, por favor? Blanca. Siempre me olvido traer tiza blanca. Yo les voy a hacer, supongamos, una máquina que tenga un par de polos. Si tiene un par de polos, supónganse que el esquemita sea este, igual que en la máquina de continua, ¿no? Lo podemos hacer así, total. Si no le ponemos colector, está todo bien. Norte y sur. Entonces, por aquí tenemos la espira, esto está girando. Y bueno, ahí tenemos un par de polos. En una vuelta completa de ese inducido, nosotros vamos a poder generar un ciclo de la corriente alterna. Un ciclo de la corriente alterna. Entonces, podemos tener esa onda.
para un par de polos, en una vuelta generamos un ciclo. Esa sería nuestra conclusión. Si en cambio yo tengo una máquina con dos pares, gracias hijo, Si en cambio tengo una máquina de dos pares, decía, este es el inducido, este es el polo, este es el otro polo, este es el otro polo, norte, sur, norte, sur. Bueno, cuando este rotor o inducido gire, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que en un periodo en que yo generé un ciclo de la onda anterior, ahora voy a generar dos. O sea, ahora voy a tener dos ciclos. En una vuelta completa, he generado dos ciclos. ¿Sí? En una vuelta, ahora generé dos ciclos. ¿Sí? Bueno, este era el periodo que yo tomé como referencia. Es ahí en ese periodo donde yo veo dos ciclos. ¿Qué significa eso? La frecuencia, que es la cantidad de ciclos por segundo, aumenta mientras más pares de polos tenga. Bueno, entonces depende de los pares de polos. Y voy a tener más ciclos por segundo mientras más vueltas de la máquina. O sea que también depende del número de vueltas de la máquina. Como las vueltas de una máquina se cuentan en revoluciones por minuto, en RPM, y la frecuencia nosotros la expresamos en radianes por segundo, entonces yo divido por 60K y obtengo la frecuencia en 1 sobre segundos, que son los hercios. Y obtengo la expresión de la frecuencia de esas corrientes alternas que yo estoy generando. ¿Está bien? Depende de los pares de polos, de las revoluciones y de la constante 60 para convertir. Hay otro detalle de esta que voy a aprovechar ahora para expresar esto, que es lo siguiente. Fíjense, otra ecuación característica va a resultar lo que llamamos alfa grados eléctricos. La diferencia entre grados eléctricos y grados geométricos. ¿Qué son los grados eléctricos? Bueno, los grados eléctricos son los grados que produce la corriente alterna. Ajá, ¿y cómo es eso? Bueno, aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo, en la primera situación, valga la redundancia, en un periodo, es decir, en 360 grados geométricos, yo pude generar 360 grados eléctricos, porque tengo un solo ciclo. Es decir, para P igual 1, los alfa grados eléctricos resultaron ser igual a los alfa grados geométricos. ¿Sí? Pero cuando P era igual a 2, ¿sí? En 360 grados geométricos, que es la vuelta completa, 360 grados geométricos, yo generé 720 grados eléctricos porque tengo dos ciclos. Entonces, en ese caso, los alfa grados eléctricos equivalen a P por los alfa grados geométricos.
Esa es la expresión general. Los alfa grados eléctricos equivalen a P, pares de polos, por los alfa grados geométricos. Esa sería la relación. Bien. Vamos a ver un ejemplo de esto que yo estoy diciendo. ¿Cuál es el ejemplo? Y el ejemplo es, en la Argentina, la frecuencia de las corrientes alternas es de 50 Hz. Nosotros en la Argentina tenemos esa frecuencia en las corrientes alternas. Existe otra frecuencia que se usa mundialmente, que es la de 60 Hz. 50 y 60 se usan en todo el mundo. Nosotros adoptamos 50. Entonces, la pregunta es, ¿a qué velocidad deberá girar una máquina de un par de polos? De un par de polos. Y bueno, serán 60 por 50 dividido 1. 50 por 50 es 3000. 3000 RPM. Esta máquina, para P igual 1, gira a 3000 RPM. Una máquina de dos pares de polos, a esta frecuencia giraría a 1500 RPM. Y así sucesivamente yo iría obteniendo la velocidad que debe girar la máquina para, con una determinada cantidad de polos, obtener la frecuencia de 50 ciclos. Hay máquinas que son, por ejemplo, los alternadores que son impulsados por turbomáquinas hidráulicas que tienen muchos pares de polos, pero giran a velocidades muy lentas. Y en cambio hay otras máquinas, como son las turbinas de vapor, que le permiten al alternador girar a muy altas revoluciones y por lo tanto tener menos pares de polos. O sea, acá el concepto es que nosotros necesitamos mover la pieza móvil o rotor mediante el acoplamiento de otra máquina o motor primario que le llamamos turbina. Y es la turbina la que, digamos, en la turbina depende de la conversión de energía que yo haga. Por ejemplo, si es una turbina hidráulica, la energía mecánica que yo obtengo de ella viene de la conversión de la energía cinética o potencial del agua que deja en los álabes de la turbina y la hace girar para obtener una potencia mecánica en el eje. En el caso de una turbina de vapor, será el vapor sobrecalentado y seco que se genera en una caldera y cuya energía cinética se abandona en los álabes de una turbovapor, que incluso hasta pueden tener distintas etapas, hasta 7 etapas de extracción. Ese vapor que se acelera y va perdiendo la aceleración en la energía cinética en la turbovapor es la que mueve al alternador. Son las más rápidas. Después tenemos las turbinas de gas, donde la combustión del combustible gaseoso, el aire comprimido proveniente de un compresor y el calor entregado por una bujía me genera gases de combustión que van a dar sobre los álabes de una turbogás. Y esa turbogás es la que mueve un alternador. Luego existen esquemas combinados entre una turbina de gas o una instalación con una turbina de gas y una instalación con una turbina de vapor. Los gases que dejan su energía química en el álabe de la turbogás se eliminan a la atmósfera
con una temperatura de 550 grados C. Es una temperatura bastante alta. Entonces, esos gases que se eliminan a la atmósfera se conducen a través de tuberías y se utilizan para calentar agua y llevarla al estado de vapor en una caldera. Se genera vapor sobrecalentado y seco que deja su energía en una turbina de vapor que mueve otro alternador. Yo tengo dos turbinas, una de gas y una de vapor, que juntas forman lo que se llama ciclo combinado. Ese ciclo combinado eleva el rendimiento de ese conjunto a aproximadamente un 49%. Individualmente tienen un rendimiento muy bajo, 27, 28, 30%, y combinados puede elevarse a ese valor de 49, 50%. El ciclo combinado es el que principalmente se utiliza en las centrales térmicas del mundo. En nuestro caso, ese esquema lo tenemos en la central térmica de Luján de Cuyo. Ahí es donde tenemos grupos en ciclo combinado, turbinas de vapor y turbinas de gas. ¿Sí? El único problema que tienen esos ciclos es que tienen que contar con agua. Necesitamos agua para llevarla al estado de vapor. En cambio, los emprendimientos que usan turbinas de gas no necesitan agua. Por eso se trasladan a los pozos de petróleo. Ahí las turbogás son las que permiten obtener energía eléctrica sin agua. Y bueno, este es el principal uso de esta máquina. Luego tenemos las centrales nucleares. Las centrales nucleares, el combustible es el que cambia, porque es el combustible producto de una fisión nuclear, pero la máquina que mueven con esa energía es una turbovapor. Se genera vapor en la caldera. Así que lo que cambia es el combustible nada más. Esos serían los ejemplos que utilizan estas máquinas, las máquinas sincrónicas utilizadas como generador. Lo que va cambiando es el motor primario, el motor que le da impulso, que es la turbina. Y dependiendo de la energía que convierte, bueno, va a ser el tipo de turbina que nosotros tenemos. Dentro de las turbinas hidráulicas hay tres tipos: las Francis, Kaplan y Pelton. Eso depende de los caudales y de la altura que tiene el agua que quiero utilizar, el recurso hídrico que voy a utilizar. Las turbinas de vapor hay de varios tipos: Curtis, Laval y Pearsons. Turbinas de acción y de reacción. Y dentro de las turbinas de gas hay una sola que funciona con el ciclo Brayton. Bien. Acá ustedes tienen un esquema, una foto de lo que sería el aspecto exterior de un rotor de polos salientes. Estos serían los polos, con las jaulas de amortiguamiento. Esta sería una jaula de amortiguamiento, que después la vamos a ver. Y acá tienen tres anillos rozantes, porque como se obtiene trifásica, necesito tres anillos. Este sería el esquema del primer ejemplo. Y acá tenemos un devanado inductor, ¿verdad? Los anillos colectores y una cuña que se observa en la ranura para aislar los conductores de las bobinas. Aquí tenemos el esquema de la excitación de la máquina sincrónica, que ustedes la van a poder ver real en las máquinas que tenemos en el laboratorio sin ningún problema. Ahí tienen los dos anillos por donde se inyecta la corriente continua. ¿Ven? Esa corriente continua proviene de una excitatriz principal, que es un generador de corriente continua que acabamos de estudiar. Este generador, que ustedes lo ven
pareciera ser que estuviera afuera del alternador, ustedes en el laboratorio lo van a poder ver, una parte nada más enfrente, pero van a ver que ustedes necesitan, para poder generar una corriente continua, necesitan entregarle un par para hacer girar el rotor. Bueno, si ustedes piensan, necesitan un par para mover el eje del generador de continuo y necesitan otro par para mover el eje de la máquina de corriente alterna. Bueno, usemos el mismo par para que mueva a los dos. Bien, ese es el esquema real. En el mismo eje está la excitatriz y está el generador. Los dos son movidos por el mismo motor primario, es decir, son movidos por la misma turbina. Si bien en el esquema eso no se ve, porque pareciera que estuvieran afuera, en realidad a las dos máquinas las mueve la misma turbina. ¿Está claro? Entonces, con una genero la corriente continua necesaria para producir los campos. Y con la otra, bueno, muevo la pieza del rotor para que barra los conductores del estator e induzca en ellos la corriente alterna. ¿Está entendido? Ese sería el esquema. Puede que falte, ya lo vamos a ver, en un esquema tradicional, una tercer máquina que se llama excitatriz piloto. Otro generador de corriente continua que va también sobre el mismo eje y todos movidos por la misma turbina. Esa excitatriz piloto es la encargada de entregarle la corriente continua para que la excitatriz principal produzca sus polos. Una le entrega a una y la otra, ¿sí? Ese es un esquema muy tradicional, muy clásico, que hoy en día ha sido reemplazado por los diodos de estado sólido. Los alternadores ya no necesitan esas excitatrices, sino que obtienen su propia excitación a partir de la corriente alterna que generan y que rectifican a través de los diodos. Ese sería el esquema que hoy se usa. Muy bien. Esa FEM que yo estoy obteniendo, como es una FEM producida por la inducción, bueno, tiene una fórmula similar a la fórmula que nosotros deducimos en el transformador, que proviene de una inducción, ni más ni menos, ¿sí? Que es la fórmula de Bouguereau. En esa fórmula de Bouguereau aparecía el 444, la frecuencia, el flujo y el número de espiras. Hasta ahí todo igual, no hay nada nuevo para nosotros. Pero surge una diferencia. ¿Por qué? Y porque la máquina que nosotros habíamos estudiado como transformador era una máquina estática, no había piezas móviles. De hecho, en su momento dijimos que no era una máquina en sí misma, precisamente por eso, porque no me entregaba ningún par, no había partes móviles. Por lo tanto, no era estrictamente una máquina, decíamos era un dispositivo, pero era estático, era fijo. En cambio acá tenemos una pieza móvil, la inducción está generada por un elemento que es móvil. Entonces, la FEM no puede ser la misma que en la máquina estática. ¿Por qué motivo? Miren, fíjense, esta pieza, que es el polo, a medida que va girando, va barriendo los conductores del estator. Lógicamente, no voy a tener FEM al mismo tiempo en todos los conductores. Ah, claro, es cierto. No todos los conductores me van a estar produciendo FEM en el mismo momento. Van a producir cuando el polo pase por debajo de ellos. Punto número 1. Bien. Punto número 2. Bueno, por la forma que tiene el polo, tampoco va a ser máxima. Supónganse que tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ranuras. Tampoco va a ser máxima la FEM en todos los conductores de esa ranura. Va a ser máximo en este. Y en los otros, bueno, estará por alcanzar el máximo, en otras ya lo pasó. Ah, bien, otro detalle más. ¿Qué otro detalle aparece?
Y hay un detalle que es interesante, que es cómo es la bobina, qué abarca la bobina, porque en una bobina nosotros teníamos dos conductores, ¿se acuerdan? Un conductor de ida y un conductor de vuelta. Bueno, si tengo un conductor acá y otro acá, ahí tengo un diámetro. O sea, el conductor, la espira, abarca un diámetro de este cilindro. Pero también podría pasar, y es válido, que el principio y el fin de esa bobina tomen una cuerda de ese cilindro, no un diámetro. Entonces, cuando toman una cuerda, tampoco la FEM es la misma en los dos conductores. Todo eso hace que, por ser una máquina que está girando, ese factor K esté compuesto de dos factores. Un factor que va a depender de este concepto que acabo de decir, que se llama paso. Este es un paso diametral. El principio y el fin de la bobina ocupan un diámetro. Por eso se llama paso diametral. Y en cambio, en este otro caso, el principio y fin de la bobina toman una cuerda. Por eso se llama factor de paso. ¿Está bien? Acá tomará el máximo, pero en este caso no. Va a haber que tomar una componente que es un ángulo beta, 1 menos coseno de beta, que es todo menor que 1. Y después está el otro factor, que es lo que yo acabo de mostrar acá. No todas las bobinas, no todos los conductores de las espiras de las bobinas están tomando el máximo de FEN en el mismo instante. Por lo tanto, existe un factor que se llama factor de distribución. Los dos factores son menores que 1. Por lo tanto, esa FEM, si la comparamos con el transformador, es menor a la del transformador. Porque ese valor de K es menor que 1. ¿Está entendido? Eso es importante que lo sepan. Porque Yo acá tengo 3. Puede haber otros, sí. Factor de forma, factor de distribución y coeficiente de acortamiento de paso. Es ese. El factor de forma, que no lo he incluido porque está dentro del 444. El factor de forma sería... ¿El radio de 2? Claro, pero sería así, miren. Esta FEM sería así, 4 por el factor de forma, por el flujo, por I, phi, por N y por K. ¿Ven? El factor de forma vale 1.11 para la onda sinusoidal. Generalmente, bueno, cuando se diseña el generador, se lo diseña de manera que la onda que genera sea sinusoidal, pura. Entonces, cuando es sinusoidal pura, el factor de forma vale 1.11. Bien. ¿Está entendido entonces? Muy bien. ¿Qué particularidad tienen las corrientes alternas polifásicas? Bueno, para que este tema se comprenda, voy a tener que hacer, lo voy a hacer hoy, ¿no? Tengo más tiempo, ¿no? Les voy a demostrar cómo es el campo magnético que genera... ¿Cómo es el campo magnético que genera una corriente alterna bifásica? Vamos a empezar por allí y después ustedes van a llegar a determinar el campo magnético de una trifásica. La monofásica la vamos a dejar como una inquietud que se va a desprender sola, pero que la vamos a tratar recién cuando veamos la máquina asincrónica. Por ahora, ustedes se van a dar cuenta, vamos a tratar las polifásicas, los campos magnéticos generados por corrientes polifásicas. Polifásicas significan de muchas fases. No vamos a tomar
7, 8 fases. Vamos a tomar 2 nada más. La bifásica y la trifásica. Con eso nos basta para entender el tema. Entonces, para ello, vamos a tomar una máquina que tiene la siguiente característica. Tiene una pieza móvil, que es una jaula de ardilla. Acá le aplico una tensión alterna. Acá tenemos una derivación. Otra bobina. Vamos a hacer la conexión allí. Un poquito bajo. Un paralelo estamos haciendo ahí, ¿no? Esta es la pieza móvil. A esta le voy a llamar B1 y a esta le voy a llamar B2. Esas dos bobinas están desfasadas en el espacio, 90 grados. Pero también, cuando la corriente circule por ellas, las corrientes se van a desfasar en el tiempo. ¿Por qué? Porque a las dos bobinas las voy a hacer de diferentes características. Entonces, fíjense, una de ellas, supónganse la B1, va a seguir una variación senoidal. Va a seguir una variación senoidal. Y la otra va a seguir una variación cosenoidal. Por la característica de la bobina, yo voy a hacer que siga una característica cosenoidal. ¿Ven? Entonces voy a tener la bobina 1 me produce este flujo, que es senoidal. Y la bobina 2, pónganse, me produce este flujo, que es cosenoidal. Los dos están desfasados en el espacio y en el tiempo. En el espacio por cómo están ubicados, a 90 grados. Y en el tiempo por las características de cada bobina. Entonces esto me permite analizar instantes. Por ejemplo, el T1, el T2, el T3, ahí no me salió muy prolijo. Entonces, si las bobinas no estuvieran físicamente a 90 grados, digamos, no estuvieran en el espacio. Ya te vas a dar cuenta de la respuesta. Y la T4, ¿sí? Y si quieren, acá T5 volveríamos a lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en T1? Ahí te va a responder solo, ¿viste? No te anticipé a la mecánica, ahí no termino. En T1, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, ¿cuánto vale el flujo 1? 0. ¿Cuánto vale el flujo 2? Máximo. Y positivo, que lo voy a tomar para arriba. Entonces, ese es el flujo 2, que es igual al flujo resultante. ¿Sí? La suma de los dos me da eso. En el instante T2, el flujo 2 vale 0 y el flujo 1 es máximo. Lo tomo a la derecha. ¿Sí? En el instante 3, el flujo 1 vale 0 y el flujo 2 es máximo negativo. Ese es el flujo 2. ¿Sí? En el instante 4, el flujo 2 vale 0 y el flujo 1 es máximo negativo. Es ese. Si ustedes observan los campos resultantes, que son los que ven ustedes, ¿qué les fue pasando? Fueron rotando, fueron cambiando de posición. ¿Está bien? ¿Ves? Sí. Y la posición espacial que vos ves es donde actúan. ¿Entendés esto? Entonces, estamos viendo cómo una corriente alterna bifásica, ¿por qué le llamo bifásica? Porque están desfasadas. ¿Cuántos grados? 90.
son capaces de generar un campo magnético rodante. Un campo que se está moviendo solo. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora... Mire la tapita, hijo, por favor. La tapita. Al revés. Ponelo. Ahora, bueno, también explica todo. Vamos a suponer una máquina muy similar a esta, pero en lugar de 2 bobinas, le voy a poner 3. ¿Está bien? ¿Qué te pasa? Entonces, ¿Qué te pasa? va a ser una máquina de qué tipo? Trifásica. Entonces ahora voy a tener, supónganse, esta distribución. ¿Se dan cuenta? ¿Cada cuántos grados estarán esas bobinas? 120, lógicamente. ¿Sí? Entonces, esa corriente alterna que ahora van a generar va a ser 30, 60, 90, 30, 60, 90, 30, 60, 90, 30, 60, 90, 30, 60, 90, 30, 60, 90. Entonces yo voy a tener una primera onda que va a generar esa corriente alterna, que va a ser eso. Que voy a tener el vector acá. La otra va a venir 120 grados después. Acá. 30, 60, 90, acá. 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 Esa sería la S. Esta sería la R. ¿Sí? Estoy generando una corriente alterna trifásica a medida que gira el imán. ¿Está bien? Ya lo entendemos a eso. Para nosotros ya es... ¿Vieron cómo yo les dije que estudiando la máquina de corriente continua, que era la más simple, la más elemental, todos estos conceptos que ahora son un poquito más complejos, decantan solo, no hace falta hacer tanta explicación porque uno se da cuenta que va a ser así. ¿Sí? En lugar de generar una, estoy generando 3 ondas desfasadas. Entonces ahora, 30, 60, 90, 120, acá tengo la otra, 30, 60, 90, 120. Perdón. 30, 60, 90, 120. 30, 60, 90, acá. Acá tengo la otra. Ahí. Y acá tengo la otra. Y esta sería la T. Entonces, 30, 60, 90. Acá vendría 30, 60, 90. Y la otra, la amarilla. Ahí lo tengo. Vamos a ponerse la tapa. Sos pelotudo. Eso te quise decir, sos pelotudo. Esa es la onda de corriente alterna trifásica que yo tengo desfasadas. Como acá tenía 2, allá tengo 3. Porque en el espacio están 120 grados desfasadas y en el tiempo van a aparecer 120 grados desfasadas. Si tengo un par de polos. Bueno, entonces acá tendría T. Y esto está girando así, a la velocidad angular óptica. ¿Está? Entonces, analicemos instantes. Vamos a tomar este instante, T1. Voy a tomar como los máximos estos instantes.
en el espacio, ¿cierto? En R es máximo, acá. Este es R. Y S y T toman la mitad y son negativos. O sea que acá voy a tener S para aquí, la mitad, y T, la mitad para acá. Si nosotros suponemos que este es R, este es S y este es T, el máximo, supongamos que esté entrando por acá y saliendo por acá. Entonces, el θ, el campo magnético que produce, o el flujo que produce R, es máximo. Y el que produce S y T, este sería menos S, o sea, θS sobre 2, y este sería θT sobre 2, porque la corriente se dividió a la mitad. Si yo sumo, voy a tener un θ resultante por acá. ¿Sí? Ya vamos a analizar los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? En el próximo instante, en el instante T2, lo voy a tomar acá. En ese instante es máximo en S, o sea, acá. Y R y T son negativos. A ver, S, ¿lo estoy tomando bien? Sí. R, perdón. El R lo tomé acá, entonces el S lo tengo que tomar acá. Este es el θS. El R es negativo y vale la mitad. θR sobre 2. Y el T es negativo y vale la mitad. θT sobre 2. La suma me va a dar un campo resultante acá. Este va a ser el θ. ¿Lo ven? Sí. En el instante 3, que va a ser acá, el máximo está pasando por T, que yo lo estoy tomando acá. Este es θ. T. Y el R y el S son negativos, y vale la mitad. Y el S estaría acá. La suma me va a dar un campo resultante acá. Ese va a ser el campo θ. ¿Qué le pasó al campo θ resultante? Fue rotando. ¿Está bien? ¿Con qué sentido? Horario. Primera conclusión. Hemos obtenido otro campo, ¿de qué tipo? Rodante. Esta vez por corrientes trifásicas. El primero fue por corrientes bifásicas. Si yo continúo, voy a seguir obteniendo campos rodantes. En general, las N corrientes polifásicas me van a generar campos rodantes. Todas las corrientes polifásicas van a generar campos rodantes. Pero voy a parar acá. Voy a analizar el primer caso. Acá tengo θ máximo. Y acá tengo θ máximo sobre 2. Y acá tengo θ máximo sobre 2. Este en R y este en S y este en T. Entonces, fíjense, acá vamos a establecer algo. Si acá estuviera S, ¿qué ángulo hay acá? 120 grados. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos los 120. ¿Qué ángulo? Acá, fíjense,
Nosotros tenemos los 120 acá. ¿Y acá qué ángulo tenemos? 30. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay 30, acá hay 120, hasta acá 90, estos son 30. Si ahí hay 30, acá también hay 30. ¿Cuánto hay acá? 60. Este ángulo es de 60 grados. Y este ángulo también es de 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si yo analizo la proyección, ahí, ¿me siguen? Entonces fíjense, el θ resultante, ¿cuánto va a valer? Y va a valer el θ máximo más la proyección de θ máximo sobre 2 sobre θ máximo. ¿Cuánto vale esa proyección? Θ máximo sobre 2 por el coseno de 60. ¿Está? Más la proyección del θ máximo que se genera en la fase S, que será θ máximo sobre 2 también por el coseno de 60. ¿Está bien? Entonces el θ resultante vale θ máximo más 2 veces θ máximo sobre 2 por 1/2. ¿Cuánto me da esto? El θ resultante es 1,5 veces el θ máximo. O sea, que ese campo en amarillo resultante que hemos obtenido de la composición de todos los campos que produce en cada instante la corriente alterna trifásica equivale a 1,5 veces el θ máximo. En el primero es 1. En el primero es 1. ¿Qué quiere decir? Que con el agregado de una fase yo logré un 50% más de aprovechamiento del campo magnético, lo cual es una gran ventaja. De 1 pasé a un 50% más. ¿Está bien? Si nosotros continuamos el razonamiento y nos entusiasmamos, bueno, podíamos probar con 4 fases. O sea, trabajar con una máquina tetrafásica. Ya nos costó un poquito este. Imagínense con 4. Nos va a costar bastante más. Se podría. Pero la conclusión que llegaríamos es que este cambio, ese salto del 50% que se produjo de bifásica a trifásica, ahora de trifásica a tetrafásica, no es más del 50%. Es mucho menos. Y técnicamente se complejiza bastante lo que sería la máquina, porque hay que agregar otra bobina más. Por lo cual el óptimo de aprovechamiento del campo magnético se consigue acá, con la máquina trifásica. O sea, el campo rodante trifásico es el que logra el mayor o el óptimo del aprovechamiento del campo magnético en la máquina. Por ese motivo, los alternadores son ¿de qué tipo? Trifásicos. ¿Está claro? Son todos trifásicos. ¿Está claro? Y la otra conclusión importante es que estas corrientes polifásicas me han permitido obtener un campo magnético que se está moviendo solo. La corriente continua genera campos magnéticos estacionarios que están fijos en el espacio y en el tiempo. Esta es la propiedad más importante que tienen estas corrientes. La otra situación que ya la anticipo, porque ustedes ahora lo tienen en el gráfico y se van a dar cuenta rápidamente, no lo vamos a usar ahora, pero después sí lo vamos a usar esta propiedad, pero ahora ustedes la pueden observar rápidamente. ¿Qué pasaría si yo invierto la secuencia? Cambio de secuencia. En vez de una secuencia directa, cambio 2 fases.
giro. va a cambiar el sentido del giro del campo rodante. Así de sencillo. Si yo, en lugar de tener esta secuencia que he representado directa, paso a una secuencia inversa, permutando dos fases, el giro del campo magnético cambia de sentido. ¿Está bien? Cambia de sentido. Y eso que estamos ahora deduciendo es una propiedad que vamos a utilizar en la máquina que viene, que es el motor asincrónico trifásico. En el motor asincrónico trifásico vamos a estudiar, se basa en este funcionamiento. Y permutando dos fases, cambiamos el sentido de giro del motor. Tan fácil como eso. Nosotros en el motor de corriente continua vimos que la inversión del giro se podía conseguir, bueno, dependiendo del tipo de conexión, cambiando la batería, pero ahí había que ver, si no, cambiaba también en el polo, había que tener ciertos cuidados, no era tan fácil. Bueno, acá en la máquina que vamos a estudiar después, es muy sencillo. Permuto dos fases y cambio el sentido de giro de la máquina. Lo cual, técnicamente, para las aplicaciones industriales, es una muy buena ventaja, porque en muchas aplicaciones es necesario invertir la marcha, hacer un cambio de sentido de giro. ¿Está bien? Puede ser en un torno, puede ser en una cinta transportadora, donde a veces es necesario hacer el cambio de sentido de giro. ¿Está entendido? Bueno, ahora sí se acabó. Son las 3. Bien, 10 minutos y me voy. Cambie, por favor. Sacar la... Gracias, Nico. Ahora pegame un grito. 3-7. Yo lo estiro. ¿Ah? Yo lo estiro porque... Bueno, esa demostración que yo acabo de hacer está mucho más explayada de lo que van a ver en las filminas, pero me parece que lo van a entender mejor porque hemos pasado por dos campos rodantes. Hay una demostración en internet que ustedes, si quieren, la pueden ver, porque ver el campo rodante es algo interesante. Yo lo hago con otros alumnos. Ponemos ya está montado y todo. Bueno, si lo puedo traer la semana que viene se los traigo, pero es más un juguete que para ustedes va a ser un juego, más que esto es lo importante para ustedes, el análisis. Ustedes es esto. Para alumnos más jóvenes, bueno, lo ven y se asombran. ¿Qué hemos hecho? En una base de cartón hemos puesto 3 bobinas de contactores desfasadas 120 grados, así como las ven acá. 3 bobinas de contactores. Las 3 bobinas alimentadas por 3 fases, la R, la S y la T. Como son bobinas monofásicas, son 220. 220 de R, 220 de S y 220 de T. Y en el centro, esto está separado, ¿cierto? En el centro hemos puesto una aguja magnética, de esas que se usan en física, que tienen un muelle, un eje y la aguja apoyada. Bueno, cuando la ponemos en el centro, le damos un impulso muy suave y queda funcionando sola. Gira, se mantiene girando, pero por mucho tiempo. La hemos filmado. Todo para demostrar qué cosa, el campo rodante. Porque lo que la mueve a la aguja es el campo magnético rodante. Porque, bueno, ya después lo vamos a ver. Este campo magnético rodante, a ver, levanto. Chicos, es como si yo tuviera acá un norte, como si yo tuviera imaginariamente, y que en realidad lo es, un polo, norte acá, y un polo sur acá. ¿Lo ven? Y acá si tuviera otro norte aquí
y otro sur acá. Y acá, Ya está, pero esto no sé. como si tuviera un norte aquí y un sur aquí. ¿Se dan cuenta? Es decir, es como si fuera un imán que está girando. ¿Lo ven? Sí. Entonces, la aguja magnética Se acopla. se acopla a ese campo, es atraída por él y por eso se mantiene girando. Eso que se puede observar es el principio de funcionamiento del motor trifásico asincrónico, el que vamos a ver en la clase que viene. Una forma de materializar este campo rodante, que no lo vemos, no lo vamos a ver. Ahora lo hemos hecho analítico, pero no lo podemos ver, tocar, ni oler, ni sentir, nada. Lo único que podemos hacer es ver sus consecuencias aplicadas en esta aguja magnética. Y hay otra experiencia que la pueden encontrar en internet donde ponen un estator bobinado trifásico, lo alimentan con corriente alterna trifásica. Hay que tener cuidado ahí porque hay que reducir la tensión, no se puede aplicar 380 porque se quema. Y adentro le tiran una bolita de acero o un rodamiento, y el rodamiento gira solo adentro de ese campo magnético. Si lo quieren ver, búsquenlo en el YouTube, debe haber muchos de estos para ver el campo rodante. Bueno, esa es la demostración del campo rodante, la diferencia entre grados eléctricos y grados geométricos, y bueno, y los voy a tener que dejar. Este tema necesita tiempo, digamos,